Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un mensaje que lo hemos titulado La relación de la mujer 12 con la mujer de Apocalipsis 17. Resulta ser que en el mundo adventista hay dos corrientes, donde uno dicen que la mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia de Dios y la mujer de Apocalipsis 17 representa a la iglesia de Satanás o la iglesia del diablo. Y efectivamente tienes razón los que creen eso. Pero también hay otra posición, que hay quienes creen que esta mujer de Apocalipsis 12 y la mujer de Apocalipsis 17 son la misma mujer. Y también tienes razón los que presentan esta posición. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Sí. Para los que creen que la mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia de Dios y la mujer de Apocalipsis 17 representa a la iglesia del diablo, ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12 es la iglesia de Dios en su estado de pureza, en Apocalipsis 17 es la misma iglesia de Dios, pero ya corrompida en su etapa ya final, y por lo tanto ya en esa etapa es la iglesia del diablo, porque el pueblo que fue escogido para hacer la luz del mundo termina convirtiéndose en una maldición para el mundo. Dicho sea de paso, hay una declaración de Ellen White en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, ahí ya hablando en el contexto de Israel, que el pueblo que fue llamado para hacer la luz del mundo se había convertido en una maldición. Ahora bien, es bueno que se entienda que esa parte de la mujer de Apocalipsis 12 Apocalipsis 17, cuando la vemos en Apocalipsis 12, nosotros vemos donde se presenta la historia de la mujer del pueblo de Dios en su estado de pureza y mientras estaba siendo perseguida, mientras era fiel. Pero en Apocalipsis 17 ya allí vamos a ver las características donde ya esta mujer está corrompida, sobre ella ya está la sangre de los santos y así sucesivamente. Nosotros vamos a demostrar esto bíblicamente, de que la mujer de Apocalipsis 12 y la mujer de Apocalipsis 17 es la misma mujer, simplemente que en Apocalipsis 12 se presenta, vuelvo y les repito, en su estado de pureza, y en Apocalipsis 17 se presenta ya corrompida. Quiero hacer la introducción de este mensaje leyendo lo que dice Apocalipsis 17 en los versos 6 y 7. Dice allí: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé estupefacto con gran asombro. En la versión Reina Valera dice: y me maravillé. Tengo versión pechita. En esta versión dice: al verla me quedé estupefacto con gran asombro. ¿Por qué ustedes creen que Juan se quedó estupefacto? Juan se quedó estupefacto, sorprendido o maravillado, como aparece, porque él había visto a esta mujer ya en Apocalipsis 12 en su estado de pureza, y ahora ve que es la misma mujer, pero en su estado ya de corrupción. Una mujer que está sentada sobre una bestia, que está representada sobre Roma. Ahora son una misma cosa. Es bueno que ustedes entiendan, lo voy a hacer ahora para que no vaya a ser cosa de que se me vaya a pasar, porque son tantas las cosas a veces que uno un mensaje tendría que presentar, pero se ve limitado por el tiempo, que a veces se le pasan algunos detalles. Permítame decirle que a Juan se le está presentando la iglesia a la cual él pertenecía, que es una iglesia pura, se lo presenta ya en su etapa final, ya corrompida. Como también a Moisés se le presenta el pueblo, el cual él sacó de Egipto, que Dios la había purificado, la había limpiado, se le presentó corrompida. Dice el libro Patriarcas y Profetas que a Moisés se le presentó toda la historia de Israel a partir de que iba a entrar a Canaán y de su muerte hasta el momento en que su propio pueblo iba a crucificar a su hijo. O sea, se iba a terminar convirtiendo en una ramera. Y también a Ellen White, que es cabeza principal del movimiento adventista, como Moisés, cabeza principal del pueblo de Israel, y ahora Juan, siendo ya el último apóstol que quedaba, el principal, vamos a decirlo ya en este contexto, en el contexto de que era ya el único que quedaba, porque fue el último que murió, y de muerte natural, porque los otros fueron muertos. Entonces a Juan se le presenta, como a todos los otros profetas, también esta situación. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente.
Porque por esos medios, la verdad del cuarto ángel, nosotros hablamos con coherencia y hablamos con evidencia bíblica y histórica. Por esos medios nosotros no podemos estar hablando disparate. Y no dejamos de hablarlo, pero para los que están perdidos y se están perdiendo. Pero no para los que están en armonía con la palabra de Dios y son dirigidos por el Espíritu Santo. Supongamos un ejemplo, que usted sea de aquellos que dice que la mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios, a Israel. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a demostrar que este pueblo, la historia de Israel, la cual, dicho sea de paso, tiene 7 etapas. Las 7 etapas que aparecen en la Iglesia Apostólica también se habían dado antes de esas 7 etapas, se habían dado en la historia de Israel y se habían dado en la experiencia del adventismo. Pero es un punto que quiero que ustedes tengan presente. Ahora bien, esta mujer que comienza siendo una mujer pura, que Dios la saca, la llama, la limpia, hay profecías muchas en el Antiguo Testamento donde Dios habla en ese contexto, que termina corrompiéndose y termina convirtiéndose en una ramera. Vamos a leer esto para que usted vea que esta mujer de Apocalipsis 12, que está representada por Israel, si usted es lo que tiene la posición que representa a Israel, mire cómo esta mujer que comienza pura, esta iglesia, termina corrompiéndose. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 23. Son muchas las citas que pueden haber, pero yo voy a tomar esta. Ezequiel, capítulo 23, dice allí, otra vez, verso 1 al 4, voy a leer. Otra vez vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, había 2 mujeres que eran hijas de una misma madre, las cuales se prostituyeron en Egipto durante su juventud. Allí fueron embrujados sus pechos y allí fue rota su virginidad. La mayor se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba. Ellas fueron mías y dieron a luz hijo e hija. El nombre de Samaria es Ahola y el nombre de Jerusalén Aholiba. Así que vemos que aquí dice que estas se habían prostituido y estas 2 mujeres, Ahola y Aholiba, estaban representadas por el pueblo de Dios. Dicen que eran hijas de una misma madre. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo, ahora al dividirse, ahora queda en 2 partes, ahora se convierten en 2. Al ser 2, sigue siendo israelita, por eso hace alusión a una misma madre. Cuando usted se lee, le voy a invitar a que usted se lea en su hogar el capítulo 23 completo, para que usted vea el contexto en que hablan. Va a notar que habla de que se había corrompido y dice que se habían convertido en rameras. Dice el verso 5, ahora se prostituyó cuando era mía, uniéndose pasionalmente a sus amantes, los asirios vecinos suyos. En el verso 11 dice, su hermana Oliva, habiendo visto esto, se corrompió más que ella en su pasión y su prostitución se selló a la prostitución de su hermana. En el verso 18 dice, el mismo capítulo 23, hizo manifiesta su prostitución y descubrió su desnudez. Entonces mi alma la aborreció como mi alma había aborrecido a su hermana. Dice el verso 29, te golpearán con su odio, hablando de las naciones, las cuales Dios iba a tomar, como en el caso de Asiria y Babilonia, que iban a venir como fruto de haberse convertido en una ramera. Dice Jehová a ella, para que usted vea que esta característica también aparece en Apocalipsis 17, hablando de la iglesia de Dios ya corrompida. Dice aquí, te golpearán con su odio, tomarán todo el producto de tu labor, te dejarán desnuda y con frío. Y será pues al descubierto la vergüenza de tu prostitución y de tu iniquidad. Mire qué extraño que se ve que esta característica que también se aplica a la gran ramera, que es este pueblo, para que usted vea, estamos hablando del pueblo de Dios en 3 etapas, donde Dios viene, toma un pueblo, se prostituye, Dios lo desecha, levanta otro pueblo, lo comienza en su estado de pureza, también viene y se corrompe al final. Dios desecha a ese, vuelve y levanta otro pueblo, y este también repite la historia. Entonces Dios levanta 3 iglesias, que las 3 terminan convirtiéndose en una prostituta, es decir, que las 3 iglesias en su inicio están representadas por la mujer de Apocalipsis 12, y al final está representada por la mujer de Apocalipsis 17. La primera iglesia o mujer que ya estamos analizando ahora es Israel. Israel, por eso vemos que se constituye en una prostituta. Ahora mire, para que usted vea lo que Dios dijo de esta prostituta o de su pueblo que se había prostituido. Le dijo, tú eres peor que las prostitutas. ¿Por qué? Porque la prostituta, esta ramera, ella entregan su cuerpo, lo dan por dinero.
Mas sin embargo, tú hiciste todo lo contrario. Tú lo venías y pagabas para que se acostaran contigo. Oiga, para que usted vea cómo se expresó Dios de este pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 33, está hablando en el contexto de Jerusalén. Mire, mi Biblia tiene un encabezado que dice allí, tiene un encabezado que hace alusión a lo que es Jerusalén. Ve, 16. Observe lo que dice aquí, en el verso 16, capítulo 16, verso 33. A todas las prostitutas le dan una paga, pero tú diste paga a todos tus amantes. Le diste soborno con tus prostituciones para que vinieran a ti de todos tus alrededores. Estoy leyendo versión pechita, cuando usted lee otras son más directas. Así que vemos que esta mujer, si usted me dice a mí que representa a Israel, le voy a decir que usted tiene razón, porque la mujer de Apocalipsis 12 representa a Israel y en su etapa final, esta mujer de Apocalipsis 12 que representa a Israel termina también representada por la mujer de Apocalipsis 17. Por eso usted va a notar que la mujer de Apocalipsis 17 tiene sangre sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque ella era quien mataba a los profetas, ella fue quien fue a Roma, se unió con Roma para darle muerte a Cristo y perseguir a los fieles y echar fuera del pueblo de Dios, de la iglesia, a los que eran fieles. Siempre los fieles, a través de toda la historia, a partir de la cautividad para acá, los fieles han terminado fuera de sus iglesias. Jesús le dijo en Juan 16:2, he aquí, os echarán de la sinagoga. Pero ya en Juan 9:22 estaba escrito donde decía que los padres del ciego habían dicho, ¿y este es su hijo ciego? Y ellos dijeron sí, pero quién le haya curado nosotros no sabemos, edad tiene, preguntarle a él. El texto dice, estos dijeron por temor a no ser echados a sinagoga, porque sí decían se identificaban con el Mesías, entonces serían echados a sinagoga. En el libro de San Juan 12:42 dice que muchos de los gobernantes habían creído, pero no habían confesado públicamente por culpa de los sacerdotes, por no ser echados de su sinagoga. Ahora bien, digamos que ustedes me digan a mí que esa mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia apostólica, que no es a Israel. Total de querer esquivar esa verdad que ya le acabamos de decir, que no se puede ignorar, porque ya demostramos con la Biblia que esta mujer, si usted me dice que representa a la mujer de Apocalipsis 12, pues a Israel, esta mujer de Apocalipsis 12, ya le demostramos que también está representada por la mujer de Apocalipsis 17, porque ella terminó convirtiéndose en una ramera. Ahora bien, la mujer de Apocalipsis 12, si usted me dice que representa a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, permítame decirle que también esta mujer que comenzó pura, esta iglesia apostólica, el diablo vino y penetró en la iglesia apostólica, mató a los apóstoles, mató a los fieles, a los hombres del santuario, y luego los que se quedaron se unieron con Roma y dieron como resultado a la iglesia católica, porque hoy en día nosotros tomamos Apocalipsis 17 y se lo aplicamos directamente a la iglesia católica. Está bien que se apliquen a ella, ¿por qué? Porque Apocalipsis 17 juega un papel importante también en la iglesia católica, que es la misma iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que se había corrompido. Pero también esa mujer de Apocalipsis 17 representa a lo que es la iglesia de Israel, el pueblo de Israel, como también representa, y esto sí va a ser fuerte cuando yo se lo presente, también representa a otro pueblo que Dios levantó más adelante y que terminaron también de manera igual. Así que vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar, yo tengo aquí lo que se llama el libro Maranata. En el libro Maranata, capítulo, la página 163, vamos a leer un dato importante donde vamos a demostrar que esta mujer de Apocalipsis 12 está representada por la mujer de Apocalipsis 17. Porque si usted me dice a mí que esta mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia primitiva, vamos a demostrar que la iglesia primitiva también se convirtió en una ramera, porque a la iglesia primitiva mataron a los apóstoles, como dije, y como cuando mataron a los apóstoles, que ya el apóstol Pablo había dicho que estaba en acción el hombre de pecado, el cual se sentaría en el templo de Dios, se haría pasar por Dios, se cumplió de esa manera. Primeramente, nosotros la vamos a ver su estado de pureza. Por ejemplo, si vamos a la historia de lo que son las 7 iglesias, la primera iglesia está representada por lo que es la iglesia primitiva. Y si vamos a lo que son los sellos, vamos a ver que el caballo blanco está representado por la iglesia primitiva. Todos los otros son transacciones que presentan. Por ejemplo,
la historia de cierta iglesia es la misma iglesia, pero con diferentes etapas, por la cual atraviesa la misma iglesia que comienza por Éfeso. Y al final ya sabemos cómo termina. Ahora bien, escuchen lo que dice el libro Maranata, páginas 163. Dice allí, cuando la iglesia primitiva se corrompió, ve que lo que estoy diciendo, si se corrompió era porque era pura. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para estipar la herejía. Así que nosotros acabamos de demostrar aquí, donde dice la sierva de Dios, que la iglesia primitiva se unió con el paganismo y eso dio como resultado el sistema papal. Por eso la iglesia católica dice que ella es iglesia católica, apostólica y romana. Y por eso es que lleva el nombre de Gran Babilonia, porque hemos dicho que Babilonia no es una iglesia, sino que Babilonia está representada por un conjunto de religión. Así que a la iglesia católica se llama la Gran Ramera o Babilonia, porque está compuesto por un conjunto de religión. Así que aquí nosotros vemos que dice que la iglesia primitiva se unió con el paganismo y dio como resultado al sistema papal, que es lo que hoy en día se le aplica a la mujer de Apocalipsis 17. Que aplicarle a la mujer de Apocalipsis 17 a la iglesia católica está bien, pero es bueno que seamos justos y reconozcamos que esta mujer de Apocalipsis 17 es la misma de Apocalipsis 17, lo único que está en su etapa final ya de corrupción en Apocalipsis 17. Así que hay una cita más adelante que me gustaría compartir con ustedes en la misma página, pero lo voy a dejar para más adelante y espero que no se me pase, no se me olvide. El tiempo va avanzando y tengo un aproximado como de 30 minutos para compartir con ustedes. Vamos a suponer que usted me diga a mí que esta mujer de Apocalipsis 12 no representa ni a Israel ni a la iglesia primitiva, que dicho sea de paso, representa a la iglesia de Israel, la iglesia primitiva. Recuerden que dijimos que cada una tiene 7 etapas. Y usted me dice a mí que esta iglesia representa al adventismo, a la iglesia adventista. Bueno, permítame decirle que esta mujer también comenzó pura y terminó corrompiéndose. Y hay una sentencia sobre ella. Y lo vamos a demostrar porque nosotros no podemos, por esos medios, la verdad el cuarto ángel está hablando disparate y nosotros hablamos a la luz de la palabra de Dios y confirmado con la historia. Es bueno que entienda que la mujer de Apocalipsis 17 tiene lo que se llama sangre de los santos derramada sobre ellos. Y la iglesia adventista también, sí, hay un lado oscuro del adventismo que la gente no conoce y no sabe, que en su historia está plasmada esa parte. Pero vamos a demostrar esto. Miren, para que ustedes vean cómo la sierva de Dios le llama ramera, se compara ramera, la sierva de Dios, a lo que es la iglesia adventista. Dice aquí, ¿quién puede decir con verdad? Esto fue escrito en 1903. Recuerde que en 1888 la sierva de Dios había dicho que otro congreso, como otro Minneapolis, como que se hizo en 1888, no se vería más en el adventismo. Y las declaraciones del NY a partir de ahí eran declaraciones de condenación sobre la iglesia. Dice allí, ¿quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestro vestido no está manchado por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarla, pulso ha descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puede ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? Hay una pregunta, hay una interrogante. Dice, ¿qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Respuesta, oiga lo que ella dice. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. La sierva de Dios aquí está hablando de la iglesia adventista, no está hablando de otra. Está hablando de lo que ella se le mostró. Esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 254. Pero por si hay alguna duda, escuche lo que dice, ella dijo en 1888, cuando la iglesia rechazó el mensaje de Cristo nuestra justicia.
Los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notoria que algún poder ha cortado el cable que lo aseguraba la roca eterna y que están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. ¿Por qué? Por haberse corrompido. Dice aquí que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado. El cable representa el Espíritu Santo. El mapa representa la palabra de Dios. La brújula representa el don profético y la roca es Cristo. ¿Hacia dónde va una iglesia sin cable, Espíritu Santo, sin mapa, palabra de Dios, porque solamente toma lo que le da la gana, lo que creo que ellos consideran que es para su propia conveniencia, lo que no le conviene lo dejan a un lado? ¿Hacia dónde va? Y dice aquí que se fue a la mar sin mapa ni compás. Pero mire otra declaración de ella. 1893, ella dijo: y tú, Capernaum, adventista el séptimo día que ha tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en cuanto a privilegio, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Oigan eso, habría permanecido hasta el día de hoy. Por eso aquí vemos la sentencia, dice qué cosa. Y el libro Eventos Últimos Días, página 252, dice que cuando comienza el juicio de Dios, comienza por su santuario. ¿Y por qué? Por haberse convertido en una ramera. Y una cita más que voy a leer de 1891, es importante dar la fecha para que ustedes vean que fueron después que la iglesia dejó de gozar del don de Dios. Ella dice: la iglesia por mucho tiempo se ha contentado con escasa medida de la bendición de Dios. No ha sentido la necesidad de reclamar los elevados privilegios comprados para ella a un costo infinito. Su fuerza espiritual ha sido débil, su experiencia la de un carácter enano e inválido, y se halla descalificada para la obra que el Señor quiere que haga. Testimonio para los ministros, página 175. Esperamos que lo tenga directamente del texto del inglés, que fue donde fue una traducción fidedigna del inglés, que así mismo está escrito esto. Dice que se halla descalificada. Así que permítame decirle que yo le decía que usted va a notar que la mujer de Apocalipsis 17 tiene sangre sobre ella. Con Israel, ya nosotros vemos que Israel mató a los profetas de Dios y mató a los profetas de Dios. Vimos los apóstoles, fueron muertos por causa del ministerio sacerdotal. Nosotros vemos que Cristo fue muerto por culpa del ministerio sacerdotal, y los profetas antes de Juan y Cristo fueron muertos por ellos. En el caso de la iglesia primitiva también tiene sangre sobre ella, porque la iglesia ya primitiva, ya corrompida, fue la que le dio muerte a esos millones y millones de cristianos en la Edad Media, la cual la historia no logra ponerse de acuerdo. Y la iglesia adventista también tiene su sangre encima. ¿Cómo va a ser? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la iglesia adventista atravesó por 3 guerras. Hubo una guerra que la Sierva de Dios estaba viva para ese entonces, que fue en 1863. Allí fueron como ayudantes, auxiliares de médicos. Primeramente ellos pagaron una gran suma de dinero por cada feligrés para que no participara en la guerra. Y después, cuando no pudieron seguir pagando porque ya los recursos se habían terminado, pues fueron como ayudantes. En esa parte todo estuvo bien. Pero cuando se presentó la Primera y Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial era la segunda guerra por la cual atravesaba la iglesia, y la Segunda Guerra Mundial era la tercera guerra por la cual atravesaba la iglesia para ese entonces apostató. La Primera Guerra comenzó en 1914, Helena muere en 1915, ya estaba prácticamente fuera del servicio profético, ya estaba viejita, la pobre, y ella vino y la iglesia apoyó la guerra. Los que eran llamados objetores de conciencia, que posteriormente le llamaron reformadores, porque hubo un 2% que echaron fuera. Por eso la Sierva de Dios había dicho que ni uno de cada 20 estaba preparado, que estarían sin Dios, sin esperanza. Esa profecía tuvo un cumplimiento durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque solamente un 2% no dieron apoyo a la guerra, se vieron atacados. Y permítame decirle que la iglesia adventista, el ministerio pastoral, tomaba aquellos feligreses que eran fieles a ellos, pero no a Dios. Yo a veces uso el término lambones de pastores, porque en vez de ser fiel a Dios, lo que querían ser fiel a los pastores. Y dice que los ministros enviaban allí personas donde estaban los objetores de conciencia, que así era que le llamaban, a quienes posteriormente llamaron Iglesia de Reforma. Y cuando ellos venían y descubrían dónde estaban, esos feligreses se lo decían a los pastores, donde se estaban congregando, y los pastores iban donde estaban iba la policía secreta, y la policía secreta iba y lo capturaba.
Eso dio como resultado, ¿sabe qué? Que esos que eran capturados, uno era sometido a trabajo forzoso, otros eran encarcelados y otros eran muertos. Esa sangre de esos santos de Dios, de esos fieles que murieron por culpa del ministerio pastoral adventista, venir y enviar espías donde ellos estaban, que se hacían pasar por objetores de conciencia, también esos feligreses, sin ser objetores de conciencia o reformadores, entonces ellos iban y lo delataban. Por eso yo le decía a ustedes que tenemos un Facebook llamado Nelson Cuarto Ángel. En Nelson Cuarto Ángel nosotros publicamos una declaración del NY donde ella, al morir, a uno de sus hijos le dijo que la iglesia después de su muerte realizaría grandes cambios. ¿Qué quiero decirle con esto? Así como a Moisés se le presentó la historia de la iglesia, la cual él sacó de Israel y la estaba dirigiendo, que iba a terminar convirtiéndose en una ramera, así como a Juan quedó estupefacto en Apocalipsis 17 al ver la iglesia a la cual él pertenecía, que ya estaban muertos los apóstoles y que los que se quedaron se iban a unir al paganismo, iba a terminar convirtiéndose en una ramera. Así también a Elena White se le dieron descripciones de cuál sería el final de la historia de lo que es la iglesia adventista. Por eso quien termina la obra es quien la comenzó. Esta obra la comenzó Dios y la va a terminar Dios. Y la va a terminar con un remanente de la iglesia que termina fuera de sus iglesias, echado por los impíos y mundanos de ella. Ese remanente se llama 144,000 o Cuarto Ángel. La iglesia adventista no es iglesia remanente. Ella era iglesia remanente en su inicio porque ellos eran el remanente de lo que quedó, de lo que era el protestantismo. Por eso se llamaba iglesia remanente. Y ya dejó de ser remanente porque han crecido, aumentado. Pero el remanente que triunfará es el remanente del adventismo que termina fuera de la iglesia adventista al final de la historia. Por eso, así como en los tiempos de Cristo, habían dos iglesias judías, la sacerdotal y la apostólica, una convertida en el trono del diablo y otra el trono de Dios. Para estos tiempos hablan dos iglesias adventistas, la del ministerio pastoral y la de lo que son llamados Cuarto Ángel o 144,000. El pastoral se corresponderá con el sacerdotal y el de 244,000 se corresponderá con lo que es la iglesia apostólica o los apóstoles, a diferencia de que en esta etapa final Dios no permitirá que mueran porque ellos tienen un mensaje especial, una luz que es precisamente la que es la razón por la cual la iglesia termina siendo una ramera. Permítame leerle ahora la parte que se me estaba por pasar con respecto a lo que dice la página 163, otra parte que no había leído. Dice allí, la primera parte que leí está en el primer párrafo y esta segunda parte que voy a leer está en el tercer párrafo de Maranata, Cristo viene. Dice ella, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice ella ahora, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Es decir, que la iglesia, que allá la verdad, es hacerse partícipe de lo mismo que va a ser el protestantismo cuando forme lo que se llama la Triple Alianza. Por eso es, mis hermanos, que es bueno que ustedes entiendan que las iglesias todas terminan caídas sin una sola que se queda de pie. Y la iglesia triunfante de Dios estará compuesta por los fieles de todas las iglesias que terminan siendo echados fuera por los impíos mundanos de ella, especialmente por sus líderes. Así, mis hermanos, que esperamos, déjenme darle una breve lectura a lo que es el libro de Apocalipsis 17. Vamos a leerlo. Dice allí entonces algunos textos bíblicos. El verso 5 dice allí, tenía en su frente el nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de la prostituta, la abominación de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Ya demostramos que Israel tuvo sangre sobre sus hombros. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva también. Es bueno usar el término iglesia primitiva y no apostólica, porque los apóstoles fueron muertos por aquellos que penetraron allí, y luego entonces la iglesia primitiva fue la que se unió. Así que la iglesia primitiva,
que era la iglesia pura de Dios, se corrompió y entonces tuvo sangre sobre sus hombros, esos millones y millones de cristianos que han muerto y la historia está. Y la iglesia adventista también tiene sangre sobre sus hombros porque también ella, el ministerio pastoral envió, como le acabé de decir, a aquellos feligreses, que como yo le he dicho, lambones de pastores, en vez de trabajar para el dueño de la iglesia, estaban trabajando para los que se creían dueños de la iglesia. Y dio como resultado que ya ustedes saben, esos muertos, esas personas que murieron, esa sangre está sobre el ministerio pastoral adventista. Dice allí, esa información ustedes podrán verlo, la Iglesia de la Reforma tiene un libro que le llaman La Historia, se me olvidó bien el título, yo tuve ese libro en mi mano, lo tengo, lo estuvimos leyendo. Ahí se habla acerca de lo que es la historia, cómo surgió la Iglesia de Reforma. Y claramente está, la Iglesia Adventista, el ministerio pastoral nunca le va a presentar una cosa como esa porque a ellos no les convienen. Usted nunca puede esperar que ellos le presenten esa verdad. Pero ellos que atravesaron por esa crisis y es una realidad que está ahí, y yo creo firmemente en eso, que eso es así, porque es bueno que ustedes sepan que los fieles de lo que le llamaban los gestores de conciencia fueron condecorados con una bala en el pecho, pero los fieles, lo que eran objetores de conciencia fieles al ministerio pastoral y no a Dios, esas personas fueron condecorados por Hitler con una medalla en el pecho. Hay fotos por ahí donde ya se presentan una serie de jóvenes adventistas con sus rifles y su uniforme, siendo condecorados por Hitler por ser fiel a la orden que él dio de matar y violar el sábado, matando gente y por haber sido espía de los nazis. Vemos aquí en el verso 7, donde dice allí, el verso 6 voy a leer, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Así como la iglesia primitiva mató a los santos, así como la iglesia adventista mató a los santos, así como Israel mató a los santos, vemos que se cumple. Y permítame decir un detalle importante también. Si usted me dice a mí que esta mujer de Apocalipsis 12 representa lo que se llama la iglesia protestante, yo le voy a decir también, después de la aplicación, que la mujer de 12, de Apocalipsis 12 representa la iglesia protestante en sus inicios, pero representa a la mujer de Apocalipsis 17 en su etapa final. Es decir, hoy en día se ha querido tomar Apocalipsis 17 y aplicárselo solamente a la iglesia católica. No, es que la mujer de Apocalipsis 17 juega un papel importante en la iglesia católica, porque es así. Pero Dios levantó una iglesia pura a Israel y se corrompió. Levantó otra iglesia pura, la primitiva, y al final le matan los hombres y se corrompe. Luego levantó lo que se llama el protestantismo, una iglesia pura, pero al final se terminó corrompiendo, por eso se proclamó la caída de Babilonia. Luego del protestantismo levanta el adventismo y también se corrompe, la levanta como una mujer pura y también se termina corrompiendo. Así que por lo tanto, cuando usted lee la mujer de Apocalipsis, usted va a notar que el ángel dice, ven que te voy a mostrar el misterio de esta mujer. Esta mujer está sentada sobre una bestia, que es sobre los cimientos de Roma. Y esta mujer siempre termina uniéndose con Roma, que representa el mundo, representado por esos sistemas, y terminan dándole persecución a los santos. Así, mis hermanos, yo espero que Dios te pueda bendecir.